¿Alguna vez te pasó que analizaste una acción, después la compraste, pero finalmente no se comportó como vos esperabas que lo hiciera? Tu análisis quizás te decía que iba a subir y la acción termina bajando. Lo más probable en este caso es que hayas cometido el mismo error que cometemos prácticamente todos cuando estamos empezando. Puede ser un error o pueden ser varios. Independientemente de eso, hoy vamos a tratar de ver los errores más comunes y más importantes que solemos cometer para tratar de evitarlos. Buenas inversores, yo soy Ariel, bienvenidos nuevamente a Inverarg y en el video de hoy vamos a ver los errores más comunes que frecuentemente ocurren en la bolsa. Así que ahora sí, ¡empecemos! Lo primero que quiero dejar en claro es que esto sirve independientemente del país en el que operes. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos vivís en Argentina pero operás en Estados Unidos, da exactamente igual que si vivís en Argentina y operás mismo en Argentina, o si vivís en México y operás en la Bolsa de México, de Chile o cualquiera. Ahora, para entender los errores, básicamente tenemos que entender de qué manera nosotros analizamos y a partir de allí veremos entonces los errores que vamos cometiendo. Lo primero que vamos a tener en cuenta entonces es cómo analizamos. Ya sea análisis técnico o análisis fundamental que vos hagas, igualmente lo vamos a cubrir en este video. Pero empecemos primero con el análisis técnico. ¿Qué es lo que hacemos? Vemos cómo se ha venido comportando el precio hasta el momento y de esa manera nosotros especulamos con cómo se puede llegar a mover en un futuro. Independientemente de si usamos indicadores o no, lo que estaremos haciendo es siempre evaluar qué es lo que hace el precio y cómo esperamos que se mueva en un futuro. Y después, por la parte del análisis fundamental, lo que nosotros hacemos es evaluar los números, vamos a decirle, de la compañía, los estados contables, vemos cuánto dinero tiene, cuánto dinero ingresa, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido y demás, y a partir de esto entonces es que nosotros proyectamos a futuro lo que esperamos que gane, eso lo traemos a valor presente y de esta manera determinamos lo que nosotros denominamos el valor intrínseco, que es básicamente cuánto debería estar cotizando la acción. Ahora, estos valores que nosotros obtenemos mediante el análisis fundamental, lo que estamos haciendo en realidad es nuevamente ver el pasado en la mayoría de ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando la empresa presentó, por ejemplo, los balances, eso fue hace ya algún tiempo. Entonces no estamos viendo hoy día que presenta balances y que presenta balances todos los días, sino que vemos los balances previos o los estados de resultados previos. Por lo que, en definitiva, independientemente del análisis que hagamos, vamos a estar viendo al pasado para tratar de especular al futuro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el análisis técnico por lo general se utiliza para operar en un corto plazo o corto-mediano plazo y el análisis fundamental se utiliza para el largo plazo. ¿Esto por qué es así? Básicamente porque con el análisis técnico estamos viendo cómo se comporta el precio y por probabilidad estadística esperamos que se mueva de una u otra manera. En cambio, cuando hacemos análisis fundamental entendemos el negocio que hay detrás de esos números que figuran como el precio de una acción simplemente. Entonces entendemos la empresa, entendemos el modelo de negocio, cómo genera ganancias, por qué gana, por qué pierde, cuándo gana, cuándo va a ganar más y todo este tipo de cosas. Por lo que este análisis nos sirve más para el largo plazo porque el negocio va a seguir siendo posiblemente el mismo. Ahora, me gustaría que me dejes en los comentarios si esto ya lo sabías y más importante si ya lo aplicabas, porque muchas veces estas cosas las sabemos pero después no las llevamos a la práctica. Por lo que me gustaría más que nada como reflexión para vos mismo que lo dejes acá en los comentarios. Pero bueno, por el momento simplemente estábamos viendo cuál era la manera de encontrar los errores, pero todavía no sabemos ni cuáles son los errores, ni obviamente por ende no sabemos cómo se solucionan. Así que eso es lo que vamos a ver en este momento. Bien, como ya había dicho antes, el análisis técnico lo que busca entonces es entender cómo se está comportando el precio, cómo se ha venido comportando y de esta manera especulamos hacia el futuro. Por lo que necesitamos hacer es complementarle a esto un poco más de información. ¿Y qué es este poco más de información? Básicamente es entender por qué se está moviendo de esta manera. Nosotros sabemos cómo se está moviendo, sabemos qué significa que se mueva de esa manera y por ende sabemos cómo se puede llegar a desarrollar en un futuro, pero lo que nos falta saber es el por qué la acción está subiendo, por qué la acción está bajando. Algunos ejemplos de estas cosas podría ser que la empresa está lateralizando porque por el momento está esperando la presentación del estado de resultados, vamos a decir por ejemplo, por lo que el precio va a mantenerse lateral hasta que se defina si finalmente alcanzó las expectativas que tenía el mercado sobre esta acción o finalmente no las alcanzó. Y en el caso de que las haya alcanzado y las haya superado, entonces el precio posiblemente se dispara al alza. En el caso de que sea muy pobre este estado de resultados, entonces posiblemente el precio se vaya hacia abajo. Otro ejemplo podrían ser las elecciones de Estados Unidos. Sabemos que previo a las mismas, el mercado en general estaba lateralizando bastante. ¿Por qué? Porque había que ver, según cómo se definían estas elecciones, hacia qué lugar iba a ir. Entonces, ¿cuál sería el error? El error sería no complementar tu análisis técnico
técnico, recuerden que más adelante vamos a ver en este mismo video la parte del análisis fundamental, pero por el momento, el análisis técnico sabemos que el error es no complementar este análisis que estamos haciendo junto con las noticias, ya sean noticias de la empresa en particular o noticias del mercado o del mundo económico en general. Pero no nos vamos a quedar ahí, porque la idea de este canal, lógicamente, es ayudarte. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo solucionar este problema, es decir, dónde encontrar esta información precisa para nosotros entonces saber cómo actuar en consecuencia, complementando nuestro análisis con las noticias. Pero antes quiero dejar en claro lo siguiente. ¿Por qué estamos viendo noticias del momento presente cuando hacemos análisis técnico? Porque recuerden que el análisis técnico es para un corto o mediano plazo. Por eso necesitamos estar al tanto de las noticias. En cambio, el análisis fundamental, al ser a un plazo un poco más largo, entonces quizás no nos va a importar tanto cómo se comporte el precio ahora, sino que estamos esperando que vaya a moverse en un futuro, en un plazo mayor, en la dirección que nosotros vayamos a analizar. Habiendo dicho esto, ahora sí vamos entonces con dónde encontrar la información que nosotros estamos buscando. Primero, el estado de resultados. Acá es muy importante que sepas que no hace falta que lo entiendas, no hace falta que lo leas ni siquiera. Lo único que necesitas saber es si está por presentar o no estados de resultados. O también podrías llegar a saber si ya lo presentó. Y esto es súper sencillo, no necesitas hacer nada complejo. Lo que necesitas hacer es ingresar a TradingView. Acá vas a buscar el ticker de la empresa que vos quieras y vas a fijarte en la parte de abajo que tiene una especie de letra E con un círculo alrededor. Eso básicamente es que la empresa está por presentar el estado de resultados. En realidad, ahí si vos le haces clic a esa E, te va a decir la fecha exacta en la que presentó o en la que va a presentar según cuál estés viendo. Por lo que acá ya tenemos entonces la primera manera de saber por qué el precio puede estar lateralizando. ¿Por qué está lateralizando? Porque posiblemente pronto presente balances. Otra cosa que podríamos saber es si acaba de presentar este estado contable. Lo que podríamos saber entonces es por qué la empresa ha tenido un enorme salto al alza o un enorme salto a la baja. ¿Y por qué sería esto? Básicamente porque cumplió las expectativas del mercado e inclusive las superó, o en el caso de que ya se ha ido a la baja, podría ser entonces básicamente porque no cumplió las expectativas que tenía el mercado. Ahora, como ya sabemos, estas básicamente son noticias de la empresa, pero las empresas no solamente se van a mover por noticias de las mismas, sino que también se pueden mover por noticias del mercado en general. Por ejemplo, si sube o baja el petróleo, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos. Otros ejemplos podrían ser conflictos entre Estados Unidos y China, por ejemplo, regulaciones nuevas que salgan y todo este tipo de cosas. Entonces, la idea es mantenernos al tanto de esto. ¿Cómo podemos hacerlo? La realidad es que la manera más práctica sería en el día a día, escuchar la radio, ver la televisión, leer los diarios, etc. Pero la realidad es que hay un montón de medios para ir visitando y es un poquito más complejo encontrar la información precisa sobre el mercado que nos diga específicamente lo que estamos buscando y no que hable de cosas genéricas. Por lo que la manera que yo más fácil veo de encontrar esta información sería a través de nuestro Instagram en nuestras historias. Diariamente estamos publicando historias avisando sobre noticias relevantes sobre el mercado. Por lo que si querés estar al tanto de a ver si sube o baja el petróleo, y esto puede hacer que suba o baje la cotización de las distintas empresas y todo este tipo de cosas, lo puedes encontrar allí en nuestro Instagram, que te recomiendo que nos sigas si no lo haces, básicamente para estar informado de estas cosas y mucho más. Y finalmente, el tercer paso que vamos a ver son noticias específicas de la empresa, pero de otros números. Es decir, no estamos acá hablando de si va a presentar algún estado contable, ni tampoco estamos hablando de noticias macroeconómicas, sino que estamos viendo específicamente algunos datos relevantes de la empresa que no veamos ni en TradingView, ni tampoco vayamos a avisar en nuestro Instagram, básicamente porque no hablamos de una empresa en particular, sino que hablamos de las empresas en general. Pero cuando vos vas a analizar lógicamente una empresa específica. Por lo que acá mi recomendación es que ingreses en Morningstar y ahí en pantalla te va a estar apareciendo el paso a paso de a dónde tenés que ir para ver las noticias que tenés sobre esta empresa. Obviamente lo puedes hacer con la empresa que a vos más te guste, pero en este sector entonces es donde nosotros vamos a poder ver todas las novedades que hay sobre una empresa, todas las noticias relevantes que podemos llegar a encontrar. Acá algunos ejemplos de cosas relevantes que podríamos llegar a ver serían, por ejemplo, algún lanzamiento de, supongamos que es una empresa de autos, bueno, algún nuevo auto que saque, o por ejemplo si es una empresa de videojuegos, algún nuevo videojuego. También podríamos llegar a encontrar conferencias que haga el director de la empresa o alguno de los directivos y de esta manera sea la comunicación con nosotros los accionistas y el mercado en general. Básicamente todo este tipo de noticias las podemos encontrar entonces allí en Morningstar. Y acá estaríamos solventando la falta de información que tiene por lo general un analista técnico que comete este error de no ir un poquito más en profundidad, con cosas que la realidad es que toman muy poco tiempo, pero está bueno estar al tanto y entender
por qué la acción se está comportando de la manera que se está comportando, además de nosotros realizar nuestro análisis técnico. Ahora, previo a pasar con la parte del análisis fundamental, recapitulemos a modo muy general. ¿Dónde vamos a ver las noticias relevantes de la empresa? En Morningstar. ¿Dónde vamos a ver noticias relevantes con el mercado en general? La realidad es que lo puedes ver en cualquier diario o revistas o demás, pero no hay nada específico del mercado, por lo que en este caso nosotros recomendamos nuestro Instagram que te está apareciendo acá. Y finalmente, ¿dónde vamos a ver nosotros si ha presentado algún estado contable recientemente, como por ejemplo el estado de resultados? Lo podemos ver muy fácilmente en TradingView, simplemente que posiblemente sea el mismo lugar donde analizas, entonces lo único que hace falta es mirar un poquito hacia abajo y ahí ya tenemos esta información. Si te está sirviendo el contenido por el momento, no olvides suscribirte haciendo clic en el botón rojo que te aparece abajo de este video y también activar la campanita de notificaciones, así cada vez que subimos un video YouTube te avisa y puedes seguir aprendiendo. Ahora vamos con la parte del análisis fundamental. Bien, ahora como analistas fundamentales sabemos que lo que vamos a hacer es mirar el largo plazo, por lo que en el corto plazo la verdad es que mucho no nos importa lo que esté pasando. No nos vamos a fijar si está subiendo o bajando el petróleo posiblemente como analistas fundamentales, que ojo, no estoy diciendo que no sirva, todo sirve, toda información obviamente que nos va a ser de más utilidad. Pero la mayoría de inversores fundamentales, al ir a buscar el largo plazo, mucho esto no les preocupa, es decir, el movimiento del corto plazo. Por lo que, ¿dónde vamos a encontrar esta información? Posiblemente también en Morningstar. Ahí mi recomendación es que nuevamente entres a esta web y además de sacar la información donde habían sacado los analistas técnicos, podemos sacar nosotros también como analistas fundamentales más información. ¿Por qué? Porque no solamente nos van a interesar las últimas noticias de la empresa, sino que podemos ir un poquito más atrás y también podemos llegar a ver y comparar los resultados previos que ha tenido la empresa con los que se están proyectando. Y acá vamos a profundizar un poquito más porque esto quizás es un poco más avanzado. Básicamente lo que tenemos que hacer es ver qué decían los directivos hace, por ejemplo, 5 años. Entonces, buscamos esta información, podemos verlo esto igual en distintas webs. Yo simplemente digo Morningstar porque es una de las más conocidas y útiles, pero lo puedes encontrar también en, por ejemplo, la web de Investor Relations de cada empresa. Lo mismo también lo puedes encontrar en la web de la SEC y demás, pero por eso te digo, Morningstar sería lo más cómodo. O sea, lo que vamos a hacer, dijimos, es ver entonces, por ejemplo, alguna conferencia que hayan dado hace 5 años los directivos y vemos qué es lo que se decía. Por ejemplo, dijeron vamos a aumentar un 5% de manera anual las ventas. Por lo que nosotros hacemos es, en mismo Morningstar o en la web que vos quieras, vemos si realmente se ha cumplido con estas proyecciones que tenían los directivos de la empresa. Y si han cumplido, entonces nosotros lo que vamos a ver es ver las conferencias más actuales y ver con qué se está especulando. Es decir, básicamente lo primero que estamos haciendo es ver la credibilidad que tienen los directivos. Y después estamos viendo, en el caso de que sean creíbles, es decir, que nosotros podamos tener fe en lo que están diciendo, entonces ahora sí vamos a ver las más actuales y ver qué es lo que se proyecta a futuro, para de esta manera complementarlo con nuestro análisis, porque quizás nosotros esperamos que las ventas crezcan a cierto ritmo que los directivos, que conocen posiblemente mejor que nosotros la empresa, porque nosotros simplemente le estamos analizando un poquito más a modo general y los directivos son quienes la manejan, entonces ellos posiblemente tengan un poco mejor de información. Por eso, de esta manera, nosotros con esta información podemos proyectar de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como analistas fundamentales? Vamos nuevamente a mirar Morningstar, pero esta vez vamos a ver datos más históricos, datos más del pasado, para de esta manera, con los datos del presente, es decir, con los datos que tenemos hoy en día, poder proyectar de una manera mucho más eficiente. Básicamente lo que vamos a ver entonces son proyecciones que hayan hecho los directivos. Vamos a ver conferencias que ellos hayan dado y lógicamente nos vamos a enfocar en los aciertos que hayan tenido. Así que acordate, el analista técnico tiene que enfocarse siempre en las novedades actuales del mercado. Tiene que saber qué es lo que está pasando, no simplemente alcanza con mirar el gráfico. Y el analista fundamental se va a basar más en el futuro. Es decir, vemos el pasado y con lo que tenemos en el presente proyectamos hacia el futuro. Esas dos cosas son las cosas que más veces obviamos como inversores y de esta manera cometemos el error de no fijarnos en ellas y por eso erramos en nuestros análisis. Espero que te haya servido este video. Recordá que si lo hizo, suscribirte poniendo el mouse sobre el logo de Inverarge que te está apareciendo acá a un costado y también ver este video en el que te explico qué es una empresa bono, porque si sos analista fundamental realmente tenés que conocerlas. Desde Ya Inversores, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.